Elizabeth Patiño, recordemos la presentación de México contra Corea hace apenas, sí, fue un amistoso, pero recordemos que los coreanos llegaban con el jet lag y que no era necesariamente el prime de Corea y México sufrió. Sí, entiendo que ante Sudáfrica México tiene condiciones para ganar y entiendo que contra Dinamarca va a ser un tete a tete, pero también entendamos que el calendario organiza favorablemente para México la seguidilla de partidos. Sí, la verdad que sí. Mira, esperemos que México por lo menos dé un buen partido, Rafa. Ya cuando hablamos de un grupo sencillo, no hay grupo fácil. El que hubiera estado con México, no hay grupo fácil porque hoy México no está en una situación como para pensar que el grupo puede ser asequible. Pero serán a la 1 de la tarde en el Azteca contra Sudáfrica. El siguiente partido, ahorita me fui, ¿es Guadalajara o es Monterrey? Creo que es Guadalajara, el segundo es Que sería Guadalajara. contra Corea. Y cerrarían contra el equipo que entre de reclasificación, que probablemente sea Dinamarca, ¿no? Digo, más Es, está Macedonia, etcétera. Se tendrá que jugar al final un partido con el que gane de cada una de esas dos llaves, pero el favorito por mucho creo que es Dinamarca, ¿no? Que creo que será el rival de México. y si te fijas, es un escenario muy parecido al que le tocó enfrentar, por ejemplo, en Qatar. Abre con Polonia, que era un partido que se suponía que podía especular un poco. Luego se enfrenta a Argentina, que era un partido en el que evidentemente corría mucho riesgo. Y cerraba contra Arabia Saudita, que, bueno, tentativamente se le debería de Sí. ganar. Pero ese grupo de Qatar era mucho más complejo lo que es el que deberá de enfrentar hoy México. Así que yo creo que, vamos, yo no le llamo ni remotamente el grupo de la muerte al de México, ese me parece que hay otro par. Yo le llamo el grupo de los muertos. México está en el grupo de los muertos, porque ninguno de los que están ahí va a avanzar a ronda de semifinales, obviamente, y creo que complicadamente alguno podría llegar a cuartos de final y estaríamos hablando de que tendría que clasificar Corea y hacer un gran mundial o tendría que clasificar Dinamarca y hacer un gran mundial, porque de México no espero que llegue a condiciones de cuartos de final, incluso hoy lo pongo en duda. Pero bueno, semifinales, olvídense, por eso es el grupo de los muertos. Hoy todos ellos sabemos que tarde o temprano van a cargar su epitafio en la Copa del Mundo. Hoy todos ellos sabemos que no aspiran a ser campeones y ni siquiera protagonistas de la Copa del Mundo. Por eso, si se me enojan ustedes los mexicanos, es su problema. El grupo de México es el grupo de los muertos. Varios quedaron en el grupo de los varios equipos que parece que el camino está sencillo, podríamos ponerle como el grupo de los muertos. Estaba viendo el grupo de la muerte, digo, obviamente está Brasil y Marruecos, pero después está por ahí Haití y Escocia, ¿no? Que no es un grupo de la muerte porque creo que no se van a estar peleando alguna segunda posición ni con Brasil ni con Marruecos, que viene a hacer un muy buen mundial. Pero hace rato, antes de entrar a grabar el podcast, Rafa, me decías, ¿contra quién va México si avanzara? Algunos ya considerando que avanzara como segundo del grupo, me imagino que pensando que Dinamarca, si es el que clasifica, avanzara como primero, lo que dijeron durante la transmisión, mala mía, no ir a verificar la información, porque además lo dijo David Feitelson, Sí. es que irían contra el uno del grupo de Estados Unidos, que es el grupo D. Mira, cualquier escenario que sea para México va a ser complicado. El nivel que hoy tiene la selección mexicana no garantiza nada. Javier Aguirre tendrá muchos intentos. Él en algunas de las conferencias de prensa ha tratado de hacer desarrollos tácticos, ha tratado de dar explicaciones de estrategias, ha querido profundizar entre movimientos que ordena de los jugadores. Puede tener una riqueza táctica excepcional, no, él no, pero con Amor y con Rafa Márquez, pero si los jugadores no quieren, no entienden, no pueden o no saben, pues simplemente puedes tener al técnico más exquisito en diseñar equipos, pero todo depende de la intensidad y esa va a sufrir mucho. Sí, el grupo de Estados Unidos es el más cómodo de todos. Ahora entendamos algo, tú dices, no hay un grupo de la muerte, tal vez ni el de España, el de Argentina también me parece muy cómodo. España tal vez sí tenga que sufrir, por lo menos le tocó Uruguay, entonces ahí tendrá que sufrir, pero Sí, también pero los entendamos otros son que Cabo Verde y cuando tú Arabia Saudita, Rafa.
Sí, exacto. Entonces, no hay grupo de la muerte, ¿por qué? Es el riesgo de cuando llevas a la pelandusca a una Copa del Mundo. Es el riesgo de cuando llevas 48 equipos. Es el riesgo cuando de repente tienes que llevar a jugadores, perdón, a equipos que con un mínimo de rendimiento se metieron a zona de repechaje. O sea, vemos a Bolivia que está aspirando, vemos a Nueva Caledonia que está aspirando. Qué bueno por esa nación, por ese país, por ese pueblo, pero también entendamos que no podemos hablar de un grupo de elevada competitividad cuando de repente tienes que cargar con muchos equipos que no tienen nivel para estar en una Copa del Mundo. Vamos, yo te pregunto, imagínate los aficionados, Eli, que les va a tocar, qué sé yo, te gusta un Austria, pues no, y Austria, Estados Unidos tampoco es como que sea precisamente lo más agradable, pero de repente tú revisas Australia y como que ya te preguntas de verdad, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de grupo Es, de, es- a ver, va- si dices que de grupos de muertos, Argentina está con Argelia, ajá, Austria y Jordania. Creo que creo imagínate, que Argentina puede o sea, pasar caminando, creo, la te- fase de te- grupos, ¿no? en la ronda de 16, que bueno, recuerden que primero vamos a la ronda de 32, pero ya en la ronda de 16 es donde va a estar realmente la crema innata, ¿no? Va a ser difícil que se pueda colar alguno ahí. Vamos, por ejemplo, Estados Unidos lo puede conseguir, porque si después de librar la primera fase te toca el segundo del otro grupo en la siguiente, te vas a meter a una ronda ya de un poquito más de privilegios. Pero sí, entendamos que este formato de 48 equipos te lleva a ver una cantidad de partidos que yo no sé cómo le van a hacer para vender boletos. De verdad, no sé cómo le van a hacer para vender boletos. Y bueno, es sabroso de todas maneras porque mucha gente y muchos países van a tener el privilegio de disfrutar una Copa del Mundo que de otra manera no les hubiera llegado, ¿no? Sí va a haber partidos que creo que va a ser dificilísima la venta y hace rato, pues platicando con gente que sigue muy emocionada con disfrutar del mundial. Bueno, si no es México, Estados Unidos o nos vamos a Canadá y le digo, mira, si tienen presupuesto, mejor espérense a los 16avos, ¿no? O sea, ya más o menos a esa instancia, ya va a haber mejores elecciones, ya van a estar mejores los partidos. ¿Crees que México llegue? Les dije, no sé, no creo, pero vayan haciendo como una programación de qué partidos pudieran llegar a ver. México tendría la obligación de avanzar, Rafa. O sea, el grupo no está tan complicado, ¿no? No, y tiene, vamos, va Que a no sé jugar si de eso, ¿no local, crees que haya pensado tiene, Javier Aguirre como de nos lo hubieran dejado un poquito más jodida para decir, bueno, es que el grupo no nos favoreció? ¿O ahora hay más presión con la facilidad, entre comillas, de la presión de, oye, México no puede hacer un ah, ridículo en fase de grupos, ¿no? a ver, entendamos algo. Javier Aguirre, en las primeras declaraciones que debe de estar dando ya en este momento, o no sé si también las vaya a guardar para el día de mañana, porque recordemos que mañana, cuando se determinen precisamente los horarios, y en ese momento también se va a precisar muchos detalles ya finales. ¿Por qué? Porque las televisoras y los organizadores están planeando cómo apuntalar los partidos, es decir, hay una lista de prioridades. A la FIFA le interesa que Argentina se vea en todo el mundo, a la FIFA le interesa que España se vea en todo el mundo, pero a la FIFA le interesa muy poco que México se vea en todo el mundo, porque a final de cuentas la mayor congregación de mexicanos está dentro de los usos horarios naturales de Estados Unidos y de México. En cambio, no sé, Japón, por ahí, Corea del Sur, sí les interesa por la gran cantidad que en esa zona de Asia habrá de interés por estos equipos. Pero son situaciones de un sorteo que ya vimos que quedó manipulado en muchos aspectos y que eh, México no le queda de otra, pues, o sea, respondiendo a tu pregunta, no tiene excusas, Eli. A ver, la localía, el clima y la altura pues tendrán que darle el empujoncito finalmente, ¿no? El escenario está a su favor, pero el fútbol no, Rafa, ¿no? A ver, ese partido que dices tú contra, fue empate, ¿no? El partido contra Corea o no?
Sí, 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 amistoso, sí, sí, sí. donde si de por sí sabes que el rival se lo iba a tomar en serio, imagínate ya compitiendo en un mundial. No quiero pecar de decir, ay, pues es un grupo donde está sencillo, ¿no? Realmente México yo creo que hoy no tiene rival sencillo, pero sí, 1 de la tarde en el Estadio Azteca, partido inaugural, no debería haber pretexto para que México pueda dar una buena exhibición de fútbol. No debería haber pretexto. Digo, Sí, todavía y, y, y conforme lo que mira, hemos visto, puede pasar por cualquier cosa. a estas alturas, el tener ya, el saber ya quiénes son tus vecinos en desgracia en la Copa del Mundo, te permite de una u otra manera ir planeando lo que quieres hacer, elegir mejor los rivales de los amistosos. Está confirmado Bélgica, está confirmado Portugal. Ahora tienes que buscar, porque seguramente tendrás un rival europeo que salga del repechaje, insisto, en Dinamarca. Bueno, entonces tendrás que ir a buscar a alguien que te pueda dar algo similar a Corea del Sur. No, no se equivoquen, no vayan a pensar que Japón hoy es parecido a Corea del Sur. Japón tiene sangre en los ojos, los coreanos todavía gozan de cierta inocencia en ese sentido. Y con Sudáfrica, eventualmente, con ese afán de querer jugar entre una mezcla de europeos y brasileños, lo cual nunca se les va a dar, también puedes encontrar cómodamente rivales para tu preparación. Y también México tiene una gran ventaja. A partir de hoy todos quieren jugar contra México, todos quieren jugar contra Estados Unidos y algunos querrán también jugar contra Canadá. Esa es la realidad. Entonces, es un escenario muy favorable, es una bendición lo que le tocó a México, pero insisto, es el grupo de los muertos. Hay varios grupitos de los muertos, Rafa. Casi. Sí, Y bueno, pero coincido contigo, aquí ¿eh? están todos más muertos. No me pareció, si bien el escenario hermoso, la introducción espectacular, pero demasiado, o sea, fue un poquito más de 1 hora para comenzar con el sorteo, se me hizo demasiado tiempo. Pues dos No, 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 para prácticamente. empezar, o sea, para empezar a ver Ah, los sí, movimientos, lo que no, nos no, no, interesaba, ¿no? hora y Que el algo. sorteo se me pareció demasiado Sí, tiempo. vamos, el segmento es en el que los niños ahí le explican a Río cómo se tiene que llevar. O sea, no era para él, era para que los televidentes entendieran. Ese afán de tontear a la gente que tiene la FIFA, yo no lo entiendo, pero bueno, a final de cuentas así se dio. Yo sigo pensando que en el escenario había gente más importante a nivel mundial en su deporte, en el fútbol en este caso, que lo que estamos hablando, por ejemplo, de Wayne Gretzky, que estamos hablando de Ujú. Shaquille O'Neal y que estamos hablando de Josh. O sea, por mucho que me digan, por muy símbolos que sean, no puedes hacer eso. Ahora, ¿por qué Shaquille O'Neal y no Michael Jordan? O sea, tienes que entender de una u otra manera que O a lo hay mejor lo jerarquías, invitaron y ¿no? no quiso ir, Rafa, también, ¿eh? Porque yo creo que Sí, ahí a sí lo tendría que mejor. haber, yo también pensé en Michael Jordan, y después pensé, ¿y por qué no dentro de esta posibilidad había un mexicano? ¿No? Digo, Pues sí, aprovechando que México es una aparece. de, no que sea forzado, pero pues aprovechando que es una de las sedes, que pudiera estar ahí. Bueno, pues es que, a ver, primero, a menos que yo haya visto mal, pero me parece que cuando el presidente Trump entra a escena y están ahí ya la presidenta de México y el primer ministro de Canadá, no lo saluda de mano. Entre la presidenta y el primer ministro sí hay un saludo de mano. Y me parece que Trump no tiene la cortesía, la educación o el protocolo de saludar de mano. Pero bueno, eso, desconozco cuáles hayan sido los acuerdos en todo eso e insisto, no es para hablar de temas políticos. Y algo que se nos escape, pues eso sería prácticamente todo, ¿no? Argentina creo que tiene un grupo fácil. Brasil me parece que va a sufrir solamente en un partido. Alemania no creo que le incomode nada. Francia, si tú ves en la franja donde va a jugar Francia, Francia, no va a Senegal, tener que despedir. Noruega, que va a estar con Haaland, y todavía falta equipo de repechaje. Y ese es un grupo que sí está sabroso, pero además tiene la ventaja de que solo se va a mover en una franja, si mal no recuerdo, es al este de los Estados Unidos. O sea, no es complicado por los viajes como si le puede ocurrir a otras selecciones.